Oraciones transitivas e intransitivas. Las oraciones simples se dividen en atributivas y predicativas. Recordemos que las oraciones simples son aquellas que solo tienen un verbo conjugado. Veamos las atributivas. Las atributivas son aquellas en las que el sintagma verbal, es decir, el predicado, le otorga una cualidad al sintagma nominal, es decir, el sujeto, ya sea de modo, de procedencia, de número, etc. Veamos algunos ejemplos. Dice, yo estaba en Tunja. En este caso el verbo es estaba. Y miren que el predicado me está dando una cualidad de procedencia porque me habla de un lugar. Es decir, ¿dónde estaba? En Tunja. Luego dice, ellos son dos. El verbo es son, es decir, el verbo ser, pero conjugado en plural. Y nos están diciendo dos, es decir, número, cantidad, le está otorgando esa cualidad. Y dice, el día está nublado. El verbo es está y nos está diciendo el modo en el que se encuentra el día, es decir, nublado. Por otro lado están las predicativas. Son aquellas que indican acciones que se realizan o fenómenos que suceden. Se forman con verbos diferentes a ser o estar. Por eso decimos que su predicado es verbal. Veamos un ejemplo. Ramiro lee el diario todas las mañanas. Fíjense que es un verbo diferente a ser o estar, que en este caso es leer. Las predicativas pueden clasificarse en transitivas e intransitivas. Las transitivas son aquellas oraciones que necesitan un objeto directo o una condición específica para completar su sentido. Están compuestas por sujeto, verbo y complemento directo. Cuando hablamos de complemento directo es aquello sobre lo que recae la acción del verbo. Cuando preguntamos qué o a quién. Veamos el ejemplo. Dice, una persona ala una palanca. Fíjense que el verbo es alar, en este caso está conjugado como ala, y si preguntamos qué ala una persona, la respuesta es una palanca. Por esto corresponde al complemento directo. Si quitamos el complemento directo y solo decimos una persona ala, no hay un sentido completo en la oración, pues no sabemos qué es lo que ala la persona. También pueden estar compuestos por sujeto, verbo, complemento indirecto o complemento circunstancial o ambos. Cuando hablamos de complemento indirecto, es aquello que recibe de forma indirecta el daño o beneficio de la acción. Miremos el ejemplo. Marisol escribió una carta para su mamá ayer en la noche. Ya sabemos que Marisol es el sujeto. ¿Qué fue lo que hizo? Escribió, es decir, el verbo. Si preguntamos qué escribió, la respuesta es una carta, entonces es el complemento indirecto. Pero si preguntamos a quién o para quién, la respuesta es para su mamá. Es decir, que su mamá recibe de forma indirecta el beneficio de esta acción. Por eso es un complemento indirecto. Y además nos añaden más información que es ayer en la noche. En este caso es un complemento circunstancial, ya sea de tiempo, de espacio. Nos hablan un poco de la situación en la que se da la acción. Y finalmente, las oraciones intransitivas son aquellas que no necesitan complemento directo, pero pueden tener complemento indirecto o circunstancial. Se forman con los siguientes tipos de verbos. Existenciales, cuando hablamos de existir, vivir, nacer, surgir, etc. De movimiento, cuando nos referimos a verbos como andar, caminar, entrar, ir, venir, entre otros. Y de acción, gritar, llorar, reír, sudar y el resto. Veamos los ejemplos. Dice, ella camina por el parque. Fíjense que si dijéramos ella camina, es posible comprender la oración sin este complemento indirecto. Sin embargo, en este caso está presente, pero las oraciones intransitivas no necesitan de ese complemento directo para ser entendidas.
Y luego dice, siempre me maquillo en las mañanas. Entonces, si decimos siempre me maquillo, es suficiente para darle un sentido completo a la oración. Pero en este caso, nos añaden información por medio de un complemento circunstancial, que en esta oración es de tiempo o de circunstancia, ¿sí? Que es en las mañanas.